Cinesin. Buenas noches, bienvenidos a Muchos Misterios. La zona levantina comprendida entre Sueca, Algemesí y Tabernes la Valdigna ha sido muchas veces fuente de rumores y supercherías sobre supuestos ritos de origen satánico. El llamado Triángulo de la Ribera Baixa está ampliamente estudiado en muchas revistas sobre fenómenos paranormales, pero nunca, lamentablemente, se ha obtenido prueba alguna de estos supuestos fenómenos extraños o poltergeist. Hasta ahora, un sacerdote satanista que ha vivido de primera mano estos fenómenos y ceremonias siniestras que a continuación vamos a tratar, nos va a contar un testimonio tan asaz, espeluznante, que les prometo, les doy mi palabra, les helará la sangre. Pero eso será tras nuestro reportaje, porque además de las extrañas misas negras, otros fenómenos sin explicación suceden en el llamado Triángulo de la Ribera Baixa. La fachada del Hotel Melies de Favara esconde tras sus muros un lúgubre pasado. Durante un tiempo indeterminado se realizaron todo tipo de ritos macabros en los que se invocaron las ancestrales fuerzas de la naturaleza. Demoníacos seres de macabra ideología, súcubos, íncubos, unas imágenes sobrecogedoras que el célebre sacerdote satanista astrohúngaro Ignaz Nipatley grabó para la posteridad y que hoy podemos ver por vez primera. Su carne será desgarrada y su sangre esparcida equipada las fauces más ávidas de vida. Lo propio del
un lugar que el camino hacia Campana no discrimina. Exímenos de toda culpa. Llamadas sin respuesta hacia el oscuro limbo de la inconsciencia colectiva. Una llamada de atención quizás para el más allá, para aquellos que guardan las cadenas y las puertas de la eternidad. El flujo incesante del viajero que desde la oscuridad de aquí trata de llegar a la oscuridad de allá. Bueno, espeluznante sin duda el documento que nuestros compañeros de Cuantos Misterios han preparado esta noche para nosotros. La semana que viene, más misterios aquí, en Cuantos Misterios. Gracias.